Le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación. ¿Cómo le va, doctor Cuba? Muy amable, buenos días. Muy buenos días. Un saludo a través suyo a todos los peruanos. ¿Cómo analiza esta semana, doctor Cuba? A ver, ¿cuál es el tema más saltante, no? Uy, Naturalmente no eh, podemos saltarnos, ¿no? La valla, ¿no? Tenemos que mirar con un poco de precisión. A ver, ¿cuál es desde su punto de vista el tema más saltante, el que ha concitado la mayor atención, las primeras planas, ¿no? Que ha merecido incluso un pronunciamiento de la propia presidenta? claro que el tema de fondo esta semana ha sido los relojes Rolex, que además ha Son los sustituido relojes, ¿no? los relojes, claro, los relojes Rolex o la marca Rolex, digamos, Claro. que ha sustituido inclusive o ha hecho pasar a segundo plano el diálogo que tiene el Premier con las diversas bancadas políticas antes de recibir el día 3 de abril el voto de investidura. Por tanto, este diálogo que de por sí es importante, eh, parece ser que en estas circunstancias hubiese sido innecesario, por dos motivos. Primero, porque ya en la nueva constitución o en la modificación de la constitución que se ha hecho, ya este proceso de investidura del Premier ya se ha derogado, ya no existe. Y en segundo lugar, porque el Congreso es un Congreso amigo y esos diálogos se hacen solamente cuando tienes pues serias dudas de que te vayan a dar o no la investidura, pero en el caso del, del ministro Ariansen se da por descontado que eso ocurra así. Entonces yo creo que ese diálogo solo tenía una mirada para poder tener argumentos o consensos en la modificación de su propio gabinete, porque no hay que tomar en cuenta que él ingresó como premier, solamente es él, no hubo ningún otro ministro que lo acompañara, y él señaló que va a evaluar y en el transcurso de su gestión hará nuevos cambios. Y en este caso, creo que esta investidura le da pie a evaluar junto con los congresistas a cada uno de todos los ministros. Creo que esa es la razón y la naturaleza, que no es la razón inicial que siempre se dan para estos diálogos con las bancadas, que era sobre todo para conseguir los votos de investidura. Esto, que es un tema político relevante, que requería que la población conozca los detalles de estas reuniones que ha tenido el Premier con las bancadas, ha pasado desapercibido, porque claro, Desapercibido, ¿no? el tema de fondo ha sido el tema del Rolex, de los Rolex, ¿no? De los Rolex. Ahora, ayer la presidenta, en un pronunciamiento, él ha indicado que se va a poner a disposición del Ministerio Público conjuntamente con sus abogados. No ha dado mayores detalles, ¿no? Pero esto encierra de por sí en la presente semana una serie de conjeturas, una serie de incluso de suposiciones, qué es lo que hay detrás de estos relojes, ¿no? Tanto así que a media semana el Ministerio Público envió una comunicación al presidente del Consejo de Ministros, ya no solamente hablando de uno, dos o tres Rolex, hablando de 15 Rolex, ¿no? Pero también exigiendo en detalle lo que significa la planilla, los ingresos y la posibilidad de la existencia de algunos gastos protocolares, ¿no? Esto es en el término, digamos, más, si se quiere, más suave, se utiliza en esta comunicación, pero que de por sí encierra ya que la presidenta está en un menudo lío, ¿no? El tema es complejo porque pone a la presidenta en una minusvalía de gobierno y aumenta el protagonismo del Premier. Esto da como si fuera una figura británica, ¿no? Que el rey gobierna, el rey reina, pero no gobierna, debido a que estas acusaciones le generan no solamente el ruido político y las acusaciones, sino sobre todo le resta cierta legitimidad moral para gobernar. Entonces, yo creo que estos son dos temas muy duros que debería darse una solución eh, eh, en más breve plazo. Y el Congreso, en este tema, lejos de iniciar una, como se dice,
una censura, una vacancia de la presidente, que otra vez entramos al riesgo de estos cambios intempestivos de gobierno, debería más bien generar espacios para que el Premier pueda ir respondiendo a estas preguntas desde el punto de vista político. Porque aquí hay que diferenciar esto desde tres áreas. Uno es el tema legal, y bien dice la presidenta que tendrá que responder ante el Poder Judicial, la Fiscalía, etcétera. Dos es el tema político, que es que debería estar encargado el Premier, porque es el vocero del gobierno. Y tres es el tema moral que esto tiene detrás, que debería estar encargado con todas las fuerzas políticas, si es que persisten en no tocar, digamos, a la imagen, no mellar la imagen presidencial. Por ahí, en la idea de señalar que ya esto es un motivo de vacancia inmediata, olvidan que precisamente la Constitución es sabia en ese tema. Señala que cuando hay delitos, estos son investigados, pero no podrán ser sancionados durante su periodo. Y ese detalle hay que señalarlo de tal manera que no se ponga pues a una presidencia en la indefensión o la minusvalía para gobernar el Perú. Este año requiere mucho esfuerzo, porque es un año crucial para el crecimiento económico del país, para nuestra inserción en los grandes ligas de comercio internacional, etcétera, que hace que esta situación nos genere un problema. Y es evidente que la responsabilidad y la forma en que se ha tratado este tema hasta la fecha ha sido totalmente displicente por parte del gobierno, y cada intervención que han tenido sus ministros han sido cada uno más desatinados, con lo que ha aumentado el morbo de esto en la ciudadanía. Yo me Sin pregunto, embargo, sí, doctor Cuba, y ahora, usted acaba de decir algo, utilizado dos términos, uno, legitimidad moral hace un momento, y ahora desatinado de parte de los ministros de Estado. ¿Cómo es que se puede, o en todo caso, cómo es que los ministros salen al frente a defender un hecho sin siquiera tener una sinfonía fina, y por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque cada uno ha salido con una versión más risible, ¿no? Una, la de la ministra de Vivienda y Construcción y Saneamiento, a decir que ella adquirió hace un tiempo, puso como ejemplo un reloj trucho, Bamba, ella le ha dicho un reloj, una réplica en China. Sale el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, dice que en el chip de la Presidenta de la República la palabra corrupción no existe, ¿no? Entonces, esos son en realidad formas de tratar de sortear un problema menudo pero serio, donde no se ha tenido ni siquiera el mínimo trabajo en decir, mire, sobre este tema puede salir el presidente del Consejo de Ministros y él solamente tiene que explicar. ¿Por qué tienen que salir el resto de ministros? Es la pregunta que yo me mire, hago, la verdad. usted ha señalado, bueno, también es un tema de comunicación corporativa, digamos. Claro. Aquí lo que debería haber ocurrido es un gabinete de crisis, reunión de todos el Consejo de Ministros. La presidenta tenía que haber señalado sus puntos de vista con cada uno de ellos, explicarle sus líneas, como se dice, su verdad, su línea de defensa y sus voceros. Y en ese momento se hace todo un plan que es coherente, que además se ajusta a la verdad y a la moral pública, y se sale al frente y se corta por lo sano. Sin embargo, cuando se escudan o se esconden y salen ministros a hacer defensas improvisadas, entonces la situación es complicada. Yo he escuchado por ahí en una radio local a una ministra que ha estado como 3 o 5 minutos tratando de eludir la pregunta, eludir la respuesta, y finalmente salir arrinconada de la reunión cuando tenía que hablar temas importantísimos sobre la situación de su sector. Se perdió ese espacio que a veces no existe en los medios de comunicación para poder expresar las líneas de gobierno de cada uno de los sectores. Esto es a lo que no debería haberse llegado,
porque como es natural, los ministros que no son voceros, o los ministros que no es, o el que no es el premier, digamos, deberían decir simplemente que no pueden responder ese tema porque no tienen autorización para hacerlo, porque el vocero es oficial, es fulano de tal, pregúntele a él, ¿no? Pero esto ha improvisado una serie de respuestas que eh, han sido totalmente desatinadas, y lo que ha hecho es incrementar la contradicción, dar la impresión de que hay varias versiones, dar la impresión de que hay varias respuestas para un hecho concreto, y eso genera mayor eh, falta falta de credibilidad en la población del país y en el gobierno. Lo más grave de todo esto, doctor Cuba, es que ha generado, deja la sensación que la presidenta no le está diciendo la verdad al país. Claro, esa es la sensación que yo creo que no se ha manejado adecuadamente desde dentro. Y aquí, quiero expresarlo con toda claridad, esta crisis ha puesto en jaque la capacidad del Premier para poder conducir el Consejo de Ministros. Porque es obvio que se le ha ido de las manos el tema de este tema de crisis, porque no ha podido sortear una vocería única o un mensaje único y un tema explicativo político a la población. El tema legal seguirá su curso, como he señalado antes, pero sí él debería de haber conducido los lineamientos de una comunicación estratégica oportuna y eficaz para este momento. Ahora, el otro tema que usted también explicaba, ¿no? Este tiene una alta connotación política, ¿no? Entonces, vista de esa perspectiva, la presidenta no tiene precisamente esa cintura política o ese nivel estadista que se requieren para sortear estos temas, ¿no? O sea, ¿hacia dónde vamos? Pues la presidenta en realidad hemos visto en el caso de su hermano, hemos visto en este caso que lo que intenta salir es a pechar siempre, ¿no? Y muchas veces eso no es la mejor fórmula, ¿no? Yo creo que esto es lo que acaba de comentar. Ahí se ha visto la calidad de estadista del Premier, porque como usted sabe, quien es el vocero del gobierno, quien debe salir a dar los lineamientos generales políticos del país es el Premier. Y si el Premier tiene un problema de diálogo con la Presidenta, ya estamos en problemas. Y si el Premier tiene un problema de comunicación para ajustar a sus ministros, ya estamos en problemas. Y si los ministros salen a hacer cada uno por su lado explicaciones a su manera, ya estamos en problemas. Si esto se produce por unos Rolex, imagínense qué sería si estamos en un conflicto limítrofe o estamos en un problema de un laudo internacional por un tema de una inversión compleja, etcétera. Yo creo que las acciones de gobierno tienen que ser meditadas, tienen que ser parte de toda una reunión interna que se tenga para poder dar líneas estratégicas de solución a los problemas. Yo creo que eso, lo que es más grave que los Rolex, es lo que ha puesto en evidencia ese tema de conducción gubernamental en el país. Usted ha escrito esta semana sobre la Organización Mundial de la Salud, una guía sobre los límites de hemoglobina y la anemia, que es un tema que también se toca poco. Deberíamos tocarlo todos los días, pues es un tema de política de salud pública. Entonces, pero estamos más envueltos en el tema de los roles, que no deja de ser un tema tampoco que se puede obviar, pero hay temas también que no pueden dejarse al margen, ¿no? Y por eso yo lo invito a que comparta con usted, con nosotros, su columna, la OMS Guía sobre el límite de hemoglobina y anemia. Mire, la tesis quizá del artículo es que la metodología y las conclusiones que emite el INEI y que se han elaborado en conjunto con el Ministerio de Salud y con el Instituto Nacional de Salud no son las más adecuadas para medir el nivel de anemia en el país. Y esto a partir de una publicación que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, que señala que los cortes o los límites para definir anemia
tienen que tener ajustes en determinadas circunstancias. Y uno de esos ajustes es la altura. Y otro ajuste tiene que ver con algunos hábitos que tiene la población, como fumar, etcétera. Pero el tema relevante para nosotros como país es el tema de la altura, porque como señalámonos, como todos sabemos, eh, una inmensa población vive arriba de los 500 metros sobre el nivel del mar, donde ya existen algunos requisitos para expresar el valor normal de la hemoglobina. Uno cuando dice tengo anemia o no tengo anemia, uno se basa en una cifra que sale en un resultado o un certificado de laboratorio que señala cuál es en gramos por ciento o gramos por decilitro la cantidad de hemoglobina o de concentración de hemoglobina que tiene la sangre. Y la hemoglobina es la proteína que moviliza el oxígeno desde los pulmones, que entran por la respiración, hasta los pulmones, de ahí hasta todos los tejidos, y trae de los tejidos el dióxido de carbono, que es expelido luego en la expiración, cuando uno, en el proceso de respiración, que es fundamental, digamos, para el ser humano. Esta hemoglobina entonces es sumamente importante, pero esta hemoglobina, para que pueda funcionar adecuadamente, requiere unos niveles para poder suplir la carencia o las necesidades que tiene el organismo. Y medir esto es complicado. Lo ideal sería que haya una medición por cada caso, una medición por cada paciente, digamos. Aquí lo que se ha hecho es una medición y luego un promedio estadístico, de tal manera que se ha señalado el corte por edades. En ese sentido, se ha dado nuevas cifras. Y además, y ahí viene lo novedoso, se ha hecho ajustes para las personas que viven en lugares altoandinos. Y esto va a modificar la cifra en modo obligatorio que tenemos el día de hoy de niveles de anemia. En un caso, posiblemente se incremente, que es en el tema de la costa, y posiblemente en el caso de la sierra disminuya sus valores relativos de anemia que hoy día tenemos como muy altos. Esto va a requerir un trabajo de gabinete que tenga el Ministerio de Salud con el Instituto Nacional de Salud, con el INEI, para que la nueva metodología que se nos presente el próximo año podamos tener ya una cifra más ajustada a los estándares internacionales y que sea de alguna manera comparable ya con los estándares que se usan en otros países. Creo que esta idea es importante porque eso nos permite intervenir con mayor eficacia en los programas sociales. Es conocer la magnitud exacta de acuerdo al nivel de altura que tiene nuestro país o que o que reside la población de nuestro país, nos va a permitir tomar mejores medidas, más dirigidas a la población objetivo, con la finalidad de lograr la eliminación de la anemia en el país. Por otro lado, en mi artículo resalto una vez más la importancia que se tiene de fortificar el arroz, debido a que el arroz es un alimento que consumen todos los peruanos, es un alimento nacional, digamos, de alto consumo, y por lo tanto en una ración diaria de alimentos debería ir también las necesidades que se tienen, no solamente de hierro, sino también de ácido fólico, vitamina B y vitamina A, que son esenciales para la producción de anemia. Hay que señalar, sin embargo, que también es necesario afinar los métodos de diagnóstico, no solamente avanzar en el tema de la hemoglobina, que es la medición que se hace, sino también ver la ferritina, que esperamos que eso también se pueda trabajar en estas mesas que se tengan para mejorar el diagnóstico de anemia en el país. La conclusión de todo esto es que todavía no sabemos la magnitud exacta de la anemia en el país. Sabemos hoy, en global, digamos, cómo estamos, a través de una medición estándar para todo el país, pero todavía nos falta afinar exactamente en aquellos bolsones de población que están en la altura, en las zonas interandinas. Y aquí la medición se va haciendo cada 500 metros de altura, o sea, a los 500 metros, a los 1000 metros,
a los 1500 metros, a los 2000 metros, y así sucesivamente, y se va haciendo una corrección y un ajuste estadístico para saber exactamente la magnitud de la anemia en cada uno de los lugares. Conociendo mejor esto, nos va a permitir intervenir mejor también y ojalá en el corto plazo, aplicando estas medidas adicionales como el arroz fortificado, podamos resolver el tema de la anemia en el país. Primordial como es la salud pública, fundamentalmente el tema de anemia y de nutrición infantil, ¿no? Eh, ¿Por qué este es un tema que no se coloca en la agenda del día a día? ¿Por qué no se interioriza, sobre todo en aquellas zonas rurales, en zonas alejadas? ¿Por qué solamente responde, como usted dice, a un cuadro estadístico y a partir de ahí una declaración? Mire, el asunto es bien complejo porque tiene que ver con la mentalidad de la formación académica de los médicos y profesionales de la salud, que están obligados a mirar solamente los servicios de salud, es decir, a los pacientes que llegan a los establecimientos, y los estándares que se usan en estos establecimientos a veces son uniformes para todos los ciudadanos del país, sin tomar en cuenta, como lo dice el propio informe de la Organización Mundial de la Salud, que hay que tomar también a la altura. Inclusive la Organización Mundial de la Salud habla de las etnias, que es importante también en estos lugares hacer correcciones de ese tipo. Pero además de eso, la formación académica plantea dar el diagnóstico del paciente sin tomar en cuenta un segundo diagnóstico que debía hacerse en modo inevitable, que es el diagnóstico de intervención social. Es decir, el médico debe tener en mente cómo voy a actuar sobre los determinantes sociales de la salud. Vamos a poner el caso de la misma anemia. Si viene un niño con anemia, un niño de 8 años, 9 años con anemia, entonces, ¿qué debería hacer el médico apenas le da el resultado, digamos, le dice, mira, tú tienes anemia? Ahí en ese instante debe hacer un análisis situacional de los determinantes sociales de ese niño, es decir, con quién vives, papá, mamá, de qué trabajan tus padres, cuál es la situación socioeconómica de la familia, es un niño huérfano, vive en un albergue, cómo es posible que los servicios de salud puedan intervenir, ayudar, cómo es posible que otros sectores intervengan, no solamente el establecimiento de salud, puede intervenir el municipio, de repente el MIDIS, de repente el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, hasta una serie de instituciones educativas que también pueden participar. Entonces el médico en esa circunstancia tiene que tener una visión también de intervención para resolver el problema del niño. Y esto, como sabemos, es más complejo, que son problemas sociales, pero hay las herramientas necesarias para hacerlo. El alcalde tiene funciones que uno tiene que conocer, el Ministerio del MIDIS tiene funciones, la mujer tiene funciones que los trabajadores, los profesionales de la salud deben conocer, de tal manera que ese niño no solamente salga con la receta que va a tomar un poquito más de fierro, sino va a saber que en el comedor popular en la olla común donde se alimenta o en el colegio donde va, etcétera, va a recibir un suplemento alimenticio, ojalá sea con arroz fortificado para que ellos puedan salir. ¿Esto qué significa entonces? Que tenemos una doble mirada que ahora no se tiene, tenemos una visión distinta, no solamente una visión netamente médica, sino una visión también de intervención social para resolver problemas de la población. Y aquí creo que es la frase, ¿no? La frase de la mañana, el que solo sabe medicina, ni medicina sabe. ¿Y esto por qué? Porque si no puede resolver en un niño el rescate de ese niño con anemia, es obvio que has como se dice, perdido tu visión de tu vida. La idea en ese niño es que no solamente yo le diga tienes anemia, sino no solamente le dé la receta para que se tome fierro y otros nutrientes o vitaminas, sino también hay un nivel de intervención social que pueda eliminar los determinantes sociales para ese niño, ¿no? En la situación del país. Yo creo que este es un trabajo mayor que requiere nueva formación académica, requiere que las universidades den una nueva mirada en la formación de los profesionales de la salud, no solamente de los médicos, de todos los demás profesionales de la salud, y se piense más en la gestión de los determinantes sociales, se enseñe un poquito más a que las instituciones del Estado
se den cuenta que están ahí para generar el bienestar de las personas, el bienestar de la población, y por lo tanto, en cada caso individual, los ciudadanos deberían tener la respuesta respectiva del Estado. Y justamente en esa línea de análisis que usted traza, ¿no? ¿Y por qué es que simplemente tenemos que esperar nosotros las cifras en frío y no actuamos? Y lo que muchas veces somos reactivos cuando ocurre el problema. Este es un problema que arrastramos de hace mucho tiempo, ¿no? O sea, las cifras, usted es un estudioso en la materia, ¿no? Siempre cita estadísticas, evolución anual, ¿no? Y desde el año, si la memoria no se esquiva, desde el año 2018 habíamos descendido, no, creo que hace 3 años, 4 años, habíamos descendido 38%, hoy estamos en 42%, ¿no? Entonces, parecería fría esa cifra, pero ¿por qué no se ha actuado? Yo no le estoy echando la culpa a este gobierno, pero parece que los otros gobiernos tampoco le han puesto la atención. Mire, aquí hay algunos temas. Mire, la cifra de la anemia es una curva que parece un serrucho, ¿no? Fluctúa. Sube, baja, pero no es consistente, no hay una tendencia solo a la baja, o no hay una tendencia solo a la baja, sino que baja y vuelve a subir. ¿Por qué? Porque no se toma en cuenta todos los elementos que se necesita para luchar contra la anemia. La anemia no es un tema solo del Ministerio de Salud o de los hospitales o de los centros de salud, porque ahí llega ya el niño con anemia y lo que hacen los profesionales de la salud es tratar de rescatarlos, recuperarlos. Pero el tema de fondos persiste. Por eso es que señalaba que la acción multisectorial e intersectorial, incluso social, con la propia comunidad es importante. El tema tampoco pasa por decir yo te voy a dar un jarabe, una pastilla para el tema de la anemia, que si bien es cierto, cuando ya está el diagnóstico es inevitable que se tenga que hacer así, sino es ir hasta antes, hasta los hábitos alimenticios, o sobre todo llegar a la población pobre, que en el país es grande, y para poder intervenir en ellos. Otro tema que hay que tomar en cuenta es la característica económica de nuestro país, que es un país de informales, tenemos casi un 80% de informalidad, y eso se traduce en algunos indicadores que demuestran la mala calidad de vida de los peruanos, que es el tema de desnutrición crónica que usted ha señalado, y anemia. Pero la desnutrición crónica nos lleva también a otro tema de fondo, que es el tema de falta de proteínas en los organismos, y la proteína es elemento esencial para realizar las defensas propias del ser humano, y en consecuencia los niños o los ciudadanos peruanos están expuestos a algunas infecciones que no tienen capacidad de resistir. No nos llama la atención por eso que tengamos alta letalidad en algunas infecciones virales, que son donde se enfrenta el organismo solo contra el virus, y hemos tenido alta letalidad, que lo hemos tenido en la COVID-19, ahora tenemos en dengue. No es que tengamos muchísimos casos, sino los pocos casos que afectan a organismos que están totalmente anérgicos, debilitados, con falta de proteínas para sus defensas, etcétera, y eso hace que lo que en otros países pasa de un modo más leve, aquí generen muertes. Y esto no es un tema que debe tomarse a la ligera, porque es quizá más difícil luchar en estas circunstancias, porque como es natural, la desnutrición crónica es un flagelo que está ligado a la pobreza y a malos hábitos alimenticios, y esto no se puede resolver rápidamente porque requiere cambios de comportamiento y cambios inclusive de mecanismos de solución de la pobreza con ayudas directas para los sectores que están en estos momentos sufriendo en la emergencia esta situación. Por eso es que señalaba que un tema importante en esto podría ser el arroz fortificado, que de alguna manera podría paliar el tema de la anemia, que es además, sobre todo en los niños menores de 5 años, el flagelo más grave que tiene nuestro país, porque estamos perdiendo generaciones futuras. Muy bien, doctor Gebre Cuba, como siempre yo le agradezco la amabilidad de haber compartido estos minutos a través de la semana en RCR Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Un abrazo una vez más.